Bueno, el licenciado, si usted dice Rafael, es Rafael, pero si usted dice Menoscal Reynoso, dice, bueno, ya sí estamos hablando, es una figura reconocida, nos conocemos desde hace muchísimos días. Y bueno, pues el hombre se ha dedicado a producir material de profundidad. Le estaba preguntando fuera del aire que se está cubriendo los costos, porque la verdad es que para un material tan bueno como tan profundo, de tanto valor, y uno sabiendo cómo anda el mercado de la publicidad aquí, eh, porque aquí es un asunto que una gente hasta te va a colocar algún spot publicitario y mira, te voy a ayudar. O sea, no cree que es una inversión que está haciendo. Pero bueno, hermano, Hermano, encantado, caramba, cuánto me alegra estar aquí contigo. yo sé que aquí vienen los famosos y bueno, ya que Héctor me invitó aquí, yo no sé cómo sentirme porque este es un programa de famosos en República Dominicana. Sí, Así, el programa el personaje que visite a Héctor debe tener un poquito de trayectoria. Aquí en estos días estaba el presidente del Tribunal Superior Electoral sentado en eso es en este clase asiento. aparte. Es decir, bueno, necesito el presidente del tribunal que me siente yo ahora. Bueno, ya me siento feliz. Sabes que ese amigo en la entrevista me dijo, voy a hacerlo más. Yo cuando le dije que el tiempo, me dijo, no, pero es mucho tiempo, vamos a hacerlo. Digo, pues está bien, vamos a conversar y cuando se termine, se termine. Que yo creo que lo que vamos a tener es un conversatorio nosotros dos, Claro, claro, porque lo pero, mejor es conocerse pero en el y caso de nosotros él nos le conocemos. dije, presidente, no se olvide que usted es comunicador Sí, y muy buen y muy comunicador. buen Sí. comunicador, sí, y la verdad es que fue una impresionante entrevista. Bueno, pero la verdad es que te he visto en una quijotesca labor y de hecho lamento no haber podido ir porque me invitaste y me perdí una joya de conferencia magistral del profesor Ricardo Rojas León, un abogado de fuste y por supuesto nosotros también que lo conocimos, que Un fue periodista, un buen periodista, periodista sí. muy competente, muy profundo. Y entonces esa conferencia magistral para tratar todo este tema de lavado de activos y delito fiscal. Estuve conversando recientemente con un ejecutivo de un banco que vino a hablar de este tema. Y entonces él estaba sugiriéndole un poco a los estudiantes de economía y de derecho que quieren hacer, que traten de hacer especialización en economía y a los estudiantes que se vinculen a esta área, que hagan especialidad en esta área, porque este es el tema de las próximas décadas en el sistema financiero mundial y usted como profesional competente de esta área no va a tener que empeñarse en emplearse más bien por un salario, sino que usted como dando consultoría desde su oficina, usted va a ganar mucha plata. ¿Es así? Sí, precisamente en el caso nuestro, el staff de analistas, en su mayoría son consultores. Por ejemplo, ayer tuve una reunión que me invitó el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, Sí, precisamente para presentarle la publicación y además de eso, como era a nivel nacional ese encuentro, sí. me pidieron que exponga un poco del tema. Y le decía a los comerciantes, todos dirigentes nacionales de distintas provincias del país, le decía que el tema del momento es el lavado de activos. Es independientemente Claro, de que usted no sea un intelectual, si usted brega con dinero, si brega con efectivos, como es el caso de los comerciantes, claro, ahí. deben necesariamente que conocer en qué consiste esta ley. Y en consecuencia, le decía que hay personas que no saben escudriñar, buscar en una ley, pero con esta producción que estamos nosotros poniendo a disposición del país, de país dominicano temático, con el tema del lavado de activos, con esto un poco tú te puedes adentrar, puedes conocer de principio los elementos centrales básicos de la ley 155-17 sobre el lavado de activos, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque quienes están escribiendo para esta producción
son todos consultores, analistas, desde un miembro de la Junta Monetaria, como es el caso de Ricardo Rojas León, hasta procuradoras, como es el caso de la magistrada María de León y de la propia magistrada Luciano. Son técnicos del sector público como del sector privado. Así es. Ahí hay consultores como Claudia Álvarez, como Michelle Camacho, la propia directora legal de la ABA, de la Asociación de Bancos Comerciales, María Pesotti, y la propia vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana, Circe Almanzar Vergen. Es decir, son todos conocedores de la ley, y de verdad que te perdiste de un manjar en el Banco que te Central. voy a pedir, si tú tienes grabada, tú me trajiste, ahí estamos viendo. Bueno, sí. Pueden poner un poquito el audio, que sería importante. Vamos a ver, Aníbal, vamos a ver. Contenidos en la ley 155-17, estos parecen ser los que mayor atención han merecido. Como se sabe, considerar que una conducta penal constituye un delito precedente, determinante, fuente o previo, lo que quiere decir es que los recursos económicos que genera esa actividad son susceptibles de ser blanqueados para ocultar su origen ilícito. Quizás convenga recordar que la evasión fiscal fue incluida como delito precedente de lavado de activos en la Ley 5502, la primera normativa antilavado que tuvimos en la República Dominicana. Esa ley fue promulgada el 28 de marzo del 2002, pero fue devuelta al Congreso Nacional porque supuestamente había que modificarle los porcentajes de distribución de los bienes decomisados que fueran vendidos. Es cierto que se modificaron esos porcentajes, pero la nueva ley, la 7202, salió del Congreso sin la evasión fiscal como delito precedente. Aunque en su momento no mereció mayor debate en la academia, la prensa o los círculos empresariales, analizada en forma dogmática la expresión fondos provenientes de la evasión fiscal, configurada como delito precedente en la ley 5502, no fue la formulación normativa más correcta, por la simple razón de que en el ordenamiento tributario dominicano la evasión fiscal no es una infracción penal, sino una infracción administrativa, merecedora apenas de una sanción pecuniaria por parte de la administración y en modo alguno de una persecución y sanción penal. La evasión fiscal, que consiste en el incumplimiento de las obligaciones formales o materiales de un contribuyente, o para decirlo en términos más sencillos, la falta de declaración de un ingreso o hecho generador de una obligación tributaria, al igual que la falta de pago del impuesto que generan esos ingresos, o el no pago del impuesto o su retraso, no constituye un delito precedente del lavado de activos, porque, como dijimos, son infracciones administrativas que la ley denomina falta tributaria y que la administración apenas sanciona con multas y recargos. Lo que exigen los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional y las convenciones internacionales contra el tráfico ilícito de drogas, contra el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada y la corrupción es que los países tipifiquen como delitos conductas lesivas que generen recursos ilícitos. De haberse mantenido nuestra primera ley contra el lavado una prescripción como la que acabamos de comentar, quizás el debate, la preocupación y las aprensiones que hoy genera la inclusión del delito tributario como fuente de lavado de dinero hubieran tenido lugar hace 3 lustros. Y se hubiera corrido el gravísimo riesgo de que alguien, una persona física o una empresa, hubiese sido perseguida y sancionada penalmente por la comisión del delito lavado de activos por el simple hecho de haber incurrido en una falta administrativa. Ahora bien, hoy en día, debido a los serios esfuerzos y el compromiso de toda la comunidad internacional por combatir el crimen organizado, no se concibe una ley contra el lavado de dinero que no considere ilícitos y por lo tanto susceptibles de ser blanqueados los recursos provenientes de los fraudes fiscales. Es un estándar internacional que lo único que ha hecho la ley 155-17 es incorporarlo al ordenamiento jurídico nacional. Lógicamente, la nueva ley contra el lavado de activos
y esto es importante que se tenga claro, no ha incluido, repito, a la evasión fiscal y a las demás faltas tributarias como delitos graves, sino única y exclusivamente a los delitos tributarios. Las faltas tributarias están establecidas en el artículo 205 del Código Tributario y son las siguientes: la evasión tributaria que no constituye defraudación, la mora, el incumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros, el incumplimiento de los deberes formales de los funcionarios y empleados de la administración tributaria y el incumplimiento de los deberes formales de los funcionarios que no forman parte de la administración tributaria. Por su parte, el artículo 204 del Código Tributario es el que ha establecido qué conductas constituyen un... Lo más importante, Menoscal, es que ahí estaba hablando no solo el experto, sino el profesor. O sea, tan didáctico que eso era entendible para todo el mundo, pese a los selectos del grupo de invitados que estaban ahí. Entonces, por eso como que me paso tanto tiempo y le digo a los chicos aquí en el control, déjenlo es más tiempo porque, Claro. porque la verdad No, como no, que... y es que entendible. Sí, entendible. Sí, O sí, sea, él estaba hablando en un lenguaje que cualquier ciudadano puede entender, porque ese es también el fin. claro, Pues, claro que sí. Entonces, ¿cómo irradia esto más allá? Me dice que ahora está teniendo contactos con personal, por ejemplo, ayer estuviste conversando con los con los comerciantes. comerciantes. Sí. Ayer estuve aquí, por ejemplo, al presidente de la Federación de Comerciantes, a don Iván García, y me estaba hablando sobre esas aprehensiones que tienen los comerciantes sobre este tema, y yo creo que un poco más de información como esa que da Ricardo ahí en esa conferencia y que se puede conseguir aquí la explicación en todo esto, ¿verdad que sí? Sí, bueno, y ellos están interesados, primero estaban interesados en esta publicación para distribuirla a nivel nacional a sus miembros, pero además nosotros hicimos un compromiso con ese sector, un poco un desprendimiento de parte de nuestra empresa, que es facilitarle a una masa de comerciantes, al grupo completo de ellos, facilitarle 3 de los analistas nuestros, de los analistas de la producción de País Dominicano Temático, para un intercambio con los comerciantes, porque, mira, el tema de... Déjame decirte una cosa, Sí. sin el comercialismo comparte aquí también. Ah, sí, no, claro que sí, Esa hermano. gente pueden estar Entonces, expuesta a que vengan aquí a darnos esa explicación para que el público en sentido general lo vea, ¿verdad? Lo vean los dominicanos aquí, pero los dominicanos que ahora mismo te están viendo en todo el área triestatal. O sea, sí, que, mira, podríamos también nosotros, porque nosotros somos hermanos, sí, pero claro que sí. podríamos nosotros llegar también al acuerdo que arribamos con la Super 7. Ya. Nosotros llegamos a un acuerdo con la Dirección General de la Super 7 Ya. en la cabeza de don Jorge Rodríguez, Ya. que es inmediatamente después que transcurra la presentación de nuestra publicación, al día siguiente, el día en la tarde siguiente, llevamos a 3 de los analistas y al viernes llevamos a 3 más en la mañana. Oh, Podríamos claro. nosotros contigo también, que sería parte de llevarle a la ciudadanía un poco de Claro, luz hombre. de algunos temas, traer también contigo, producir un espacio, un panel. En este caso podríamos hacerlo en la próxima semana. Claro. Ese personal, esos analistas están a disposición siempre con el fin eso de aclarar cosas, como yo le decía a los comerciantes, no es solamente escuchar a la DGI, también hay que escuchar a los técnicos Claro. calificados, Claro. a esos consultores que tienen toda una vida trabajando, muchos años trabajando con este tema, y que además le quitan el miedo. Era lo que me decía Ricardo Rojas. Yo le dije, Ricardo, yo tengo una balanza, en una balanza al director general Magín Díaz, de Impuestos Internos, y te tengo a ti, pero el equipo nuestro decidió que seas tú el académico, el técnico, Claro. porque el comerciante, el empresario,
ve que cuando le llevan al director de impuestos internos, bueno, el miedo, el terror le llega. Entonces, yo lo traje aquí a una entrevista y me dijo, oye, pero esto sí está bonito. Digo, todo pago impuestos. Bueno, entonces, fue una broma, es una ¿verdad? broma. Entonces podemos no, hacer pues, eso. dice, pero yo no ando recaudando aquí. Digo, No, por no, si hay no, caso. sí. Bueno, sí, así lo vamos a... Pero podemos hacerlo. Sí, podemos hacerlo así. Podemos hacerlo. Y lo mejor de todo es que ellos van a venir y no van a hablar de primarias porque ya exacto, y vamos a hablar de cuestiones también muy académicas, muy técnicas, Claro. previendo y previniendo a la ciudadanía de cosas que algunas veces no están bien claras, porque el tema de los impuestos, lo que más mete miedo a un ciudadano, a un empresario, a un comerciante o a un profesional liberal, claro, es el tema de los impuestos. Eso es así. ¿Entiendes? Entonces, eso es así. Yo creo que sería importante. ¿Cómo no? Solicito la anuencia de Menoscal Reynoso. Bueno, ya ustedes ven esto de país dominicano temático y ya ustedes ven por qué es temático, porque se analizan estos grandes temas. Vámonos a la primera pausa y ya regresamos con la parte complementaria de esta conversación, porque no hay entrevista, es una conversación de todo este aspecto tan importante y que bueno, todos los días, como dice Menoscal, pues se genera tanta inquietud sobre la gente que tienen en sus manos la movilidad del Producto Interno Bruto, la movilidad de la economía en la República Dominicana. Pausamos.